¿Vale? Continuemos. Si es que bien recuerdo este capítulo de los fieles portaantorchas, ¿no es cierto? Ya. Continuemos. Hasta esta parte ya habíamos leído. Continuemos en nuestro estudio. La seguridad del amor del Salvador era cosa que muchas de estas pobres almas agitadas por los vientos de la tempestad no podían concebir. Tan grande era el alivio que les traía, tan inmensa la profusión de luz que sobre ellos derramaba, que se creían arrebatados al cielo. Con plena confianza ponían su mano en la de Cristo. Sus pies se asentaban sobre la roca de los siglos. Perdían todo temor a la muerte. Ya podían ambicionar la cárcel y la hoguera si por su medio podían honrar el nombre de su Redentor. En lugares secretos la palabra de Dios era así sacada a luz y leída, a veces a una sola alma, y en ocasiones a algún pequeño grupo que deseaba con ansias la luz y la verdad. Retomemos, pero estamos hablando de los valdenses, ¿no? Estamos hablando de los valdenses, ¿sí? Con frecuencia, dice, ¿no es cierto? Se pasaba toda la noche. A ver, no, me quedé. Sí, ya, con frecuencia. A ver, gracias. Con frecuencia se pasaba toda la noche de esa manera. Tan grandes era el asombro y la admiración de los que escuchaban, que el mensajero de la misericordia, con no poca frecuencia, se veía obligado a suspender la lectura hasta que el entendimiento llegara a darse bien cuenta del mensaje de salvación. A menudo se proferían palabras como estas: ¿aceptará Dios en verdad mi ofrenda? ¿Me mirará con ternura? ¿Me perdonará? La respuesta que se les leía era: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Qué respuesta, ¿no? Por si hay alguna duda. Por si hay alguna duda, ¿no es cierto? La fe se aferraba de las promesas y se oía esta alegre respuesta: ya no habrá que hacer más peregrinaciones ni viajes penosos a los santuarios. La experiencia de Lutero, ¿no? De rodillas le tocaba subir todita la escalinata de la Basílica de San Pedro, ¿no? Una locura. Pero bueno. Puedo acudir a Jesús tal como soy, pecador e impío. Esto es fundamental. Esto es fundamental, hermanos. En el santuario, cuando entraba el pecador a ofrecer, ¿qué tenía que estar? ¿Purificado? ¿Tenía que estar? No, tenía que estar como estaba. Porque él tenía que confesar sus pecados sobre el animal, poner las manos sobre el animal y degollarlo en la condición que estaba. No necesitaba hacer algo de sí mismo para obtener el perdón. ¿Qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos para obtener el perdón de Dios? Isaías dice que nuestras obras son trapos de inmundicia. No tenemos nada. Dios lo que quiere es, mira, Mateo 28, ¿estás cargado? ¿Estás cansado? Píntala, no te hagas nada. No quiero nada. No te bañes 7 veces en el río, no te pongas ropas limpias, ni te pegues 20 Padre Nuestros, 50 Ave Marías. No, ven como estás. Así te quiero. Ven como estás. La fe se aferraba de las promesas y se oía esta alegre respuesta: ya no habrá que hacer más peregrinaciones, ni viajes penosos a los santuarios. Puedo acudir a Jesús tal como soy, pecador e impío, seguro de que no desechará la oración de arrepentimiento. Como el publicano, ¿no? Los pecados te son perdonados, los míos, sí, aún los míos pueden ser perdonados. Esta es la promesa de Dios. Un raudal de santo gozo llenaba el corazón y el nombre de Jesús era ensalzado con alabanza y acción de gracias. Esas almas felices volvían a sus hogares a derramar luz para contar a otros lo mejor que podían, lo que habían experimentado y cómo habían encontrado el verdadero camino. Había un poder extraño y solemne en las palabras de la Santa Escritura que hablaba directamente al corazón
de aquellos que anhelaban la verdad. Era la voz de Dios que llevaba el convencimiento a los que escuchaban. Gracias. El mensajero de la verdad proseguía su camino, pero su apariencia humilde, su sinceridad, su formalidad y su fervor profundo se prestaban a frecuentes observaciones. En muchas ocasiones, dice, sus oyentes no le preguntaban de dónde venía ni a dónde iba. Tan embargados se hallaban al principio por la sorpresa y después por la gratitud y el gozo, que no se les ocurría hacerles preguntas. Cuando le habían instado a que los acompañara a sus casas, les había contestado que debía primero ir a visitar las ovejas perdidas del rebaño. Y hace una pregunta, ¿sería un ángel del cielo? Se preguntaba. En muchas ocasiones no se volvía a ver al mensajero de la verdad. Se había marchado a otras tierras o su vida se consumía en algún calabozo desconocido. O quizás sus huesos blanqueaban en el sitio mismo donde había muerto dando testimonio por la verdad. Pero las palabras que había pronunciado no podían desvanecerse. Hacían su obra en el corazón de los hombres y solo en el día del juicio se conocerán plenamente sus preciosos resultados. Ese es el camino del mensajero de la verdad, ¿no es cierto? Pablo dice, me azotaban, me encarcelaban, sufría fríos, calores, persecución, todo, pero todo me pasaba. Otros eran muertos, pero todos iban con gozo, ¿no es cierto? Con el gozo del deber cumplido y con la seguridad de la promesa de Dios. ¿No es cierto? Entonces, ¿deberíamos tenerlos pena? No. ¿Por qué? ¿Por qué les vamos a tener pena? Más bien agradecerles porque ellos han abierto camino para que nosotros, muy posiblemente muchos de los que estamos aquí, tengamos que seguir el camino de ellos. No sabemos los planes de Dios, pero al igual que ellos, confiaremos en las promesas de Dios. ¿No es cierto? Que al final nos espera una tierra hermosa, distinta, ¿no es cierto?, a lo que tenemos. Los misioneros valdenses invadían el reino de Satanás y los poderes de las tinieblas se sintieron incitados a mayor vigilancia. Cada esfuerzo que se hacía para que la verdad avanzara era observado por el príncipe del mal, y éste atizaba los temores de sus agentes. Los caudillos papales veían peligrar su causa debido a los trabajos de estos humildes viandantes. Si permitían que la luz de la verdad brillara sin impedimento, disiparía las densas nieblas del error que envolvían a la gente. Guiaría los espíritus de los hombres hacia Dios solo y destruiría al fin la supremacía de Roma. Mira este pequeño grupo, puso en jaque, ¿no?, al poder romano. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la primitiva iglesia era un testimonio constante contra la apostasía de Roma. Solo la existencia de ellos, miren, era un testimonio contra Roma. Y por lo tanto despertaba el odio y la persecución más implacables, ojo, porque esa es nuestra experiencia. ¿O acaso el mensaje del tercer ángel no nos llama a desenmascarar el poder romano? ¿Y qué creen que nos van a venir? Era además una ofensa que Roma no podía tolerar el que se negasen a entregar las Sagradas Escrituras. Determinó raerlos de la superficie de la tierra, miren, su destrucción. Entonces empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares en las montañas. Lanzáronse inquisidores sobre sus huellas y la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín repitióse con frecuencia. Una y otra vez fueron asolados con feraces campos, destruidas sus habitaciones y sus capillas, de modo
que de lo que había sido campos florecientes y hogares de cristianos sencillos y hacendosos, no quedaba más que un desierto. Como la fiera que se enfurece más y más al probar la sangre, así se enardecía la hazaña de los siervos del Papa con los sufrimientos de sus víctimas. A muchos de estos testigos de la fe pura se les perseguía por las montañas y se les cazaba por los valles donde estaban escondidos, entre bosques espesos y cumbres roqueñas. Ahí es cuando muchos adventistas se van a chasquear con la vida en el campo. Cuando la persecución llega a ese lugar, piensan que la seguridad está ahí, está ahí, está la paz. Claro. Esa gente lo perseguía hasta los pueblos. Entonces se piensa que cuando van al campo estamos seguros ahí. El diablo está en todo lugar. Y mira que ellos estaban en los altos Alpes, pues hombre. O sea, pero en la parte de arriba, o sea, donde era muy complicado el acceso, allá llegaban las huestes demoníacas del Papa. De hecho, los tiraban a los acantilados. Decían que los tiraban a los niños y los recibían con las bayonetas. Una locura, ¿no? Y gracias por ese tema, ¿no? Porque muchos piensan que en la salida al campo nosotros encontramos refugio, pero la Biblia es clara que nuestro refugio, nuestra salvación, nuestra fortaleza y nuestro castillo fuerte es Cristo. No es el campo, es Cristo. El campo es un paso más, ¿no es cierto? Por el tema de la marca de la bestia y la prohibición del comprar y vender y todo ese tema, ¿sí? Pero nuestra seguridad está en Cristo. Enoc predicaba en las ciudades y salía al campo, pero su trabajo era en las ciudades. ¿El pueblo de Dios tiene que hacer ese trabajo? No. Obvio pues que tiene que hacer ese trabajo. Si nos vamos todos al campo, ¿quién les predica aquí a las personas? Obvio. Entonces debemos tener cuidado también con la comprensión del tema de la salida al campo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. En algún momento lo ampliaremos. Ningún cargo se le podía hacer al carácter moral de esta gente proscrita. Sus mismos enemigos la tenían por gente pacífica, sosegada y piadosa. Su gran crimen consistía en que no querían adorar a Dios conforme a la voluntad del Papa. Y por este crimen se les infligía todos los ultrajes, humillaciones y torturas que los hombres a los demonios podían inventar. Una vez que Roma resolvió exterminar la secta odiada, refiriéndose a los valdenses, ¿no? El Papa expidió, leerán esto, una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. Ahí hay un apéndice. Lean en el conflicto de los siglos de esta bula. Es una locura. Leerán, ¿ya? No se les acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni de desordenados, pero se declaró que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Mira lo que van a decir. Que tenían una apariencia de piedad. Y que de esa manera engañaba a las verdaderas ovejas del rebaño, o sea, a ellos, ¿no? Por lo tanto, el Papa ordenó que si la maligna y abominable secta de malvados rehusaba abjurar, fuese aplastada como ¿qué? Una serpiente. ¿Saben que lo mismo dicen de la Biblia evangélica? Que es un áspid venenoso. Eso dice el Papa. Eso dice la Iglesia Católica. La Biblia que nosotros manejamos, la King James, ¿sí? La del texto recibido, ellos dicen que es un áspid venenoso, una serpiente venenosa. Es interesante el vocablo que ellos utilizan, ¿no? Porque ¿qué es la serpiente? Tenaz, ¿no? Esperaba, hace una pregunta a la profeta, ¿este altivo potentado tener que hacer frente a través de estas palabras? ¿Sabría que se hallaban archivadas en los libros del cielo para confundirle en el día del juicio?
en cuanto lo hiciste a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, dijo Jesús, a mí me lo hiciste. ¡Wow! Y también declara, mía es la venganza, dice el Señor, ¿no es cierto? En aquella bula, le subimos un poquito, hermanita. No, más arriba me quedé en aquella bula. Un poquito más. Un poquito más, un poquito más. No, más arriba. No. Bájale nomás más, por favor. No más, un poquito más. Ahí nomás, exacto, ¿ya? En aquella bula se convocaba a todos los miembros de la iglesia a participar en una cruzada contra los herejes, como incentivo para persuadirlos a que tomaran parte en tan despiadada empresa. Miren lo que decía, absolvía de toda pena o penalidad eclesiástica. O sea, puedes pecar, puedes hacer lo que tú quieras, estás absuelto. Puedes matar a los herejes, que tú estás absuelto. Puedes hacer lo que quiera con ellos, que tú estás absuelto. La Biblia habla de un decreto de muerte para este tiempo, hermanos, por si acaso. ¿No es cierto? Absolvía de toda pena o penalidad eclesiástica, tanto general como particular, a todos los que se unieran a la cruzada, quedando de hecho libres de cualquier juramento que hubieran prestado. Muy parecido al juramento de los jesuitas, ¿no? ¿Cierto han leído el juramento de los jesuitas? Ya voy a ver si los traigo para compartirlo. Hay que estudiarlo mucho porque es una locura ese juramento, ¿sí? ¿Vale? Y pueden negar desde luego, pero sus obras declaran que eso es lo que con eso están comprometidos. Dice, absolvía de toda pena o penalidad eclesiástica, tanto general como particular, a todos los que se unieran a la cruzada, quedando de hecho libres de cualquier juramento que hubieran prestado. Declaraba legítimos sus títulos sobre cualquier propiedad que hubieran adquirido ilegalmente. O sea, les podían robar las tierras y quedarse sus bienes, ¿no? Y quedarse con ellos. Todo era legal. Y prometía la remisión de todos sus pecados, el perdón de todos sus pecados, a aquellos que, ¿qué? Que mataran a cualquier hereje. Miren eso, hermanos. El emisario de Cristo, ¿no? Anulaba todo contrato hecho en favor de los valdenses. Ordenaba a los criados de estos que los abandonasen. Prohibía a todos que les prestasen ayuda de ningún tipo y los autorizaba para tomar posesión de sus propiedades. Y miren, yo no sé si ustedes han estado siguiendo, ¿no? Pues es bueno oír las noticias que se dan en el contexto de lo que está pasando, ¿no? Pero la Iglesia Católica proclama, pues, como una de sus doctrinas, el bien común. Y también proclama que
es la iglesia la que tiene propiedad sobre todas las cosas, que no es el hombre. Verán que esta doctrina viene desde los tiempos de San Agustín y Hipona, desde ellos vienen estas doctrinas de que todo lo que existe es propiedad de la iglesia. Por eso ellos dicen que no existe la propiedad privada, que lo que existe es el bien común, dicen ellos. ¿Sí? Entonces, si usted tiene una casita, es de la Santa Iglesia. La ropa que usted tiene le pertenece a la Santa Iglesia. El ganado que usted tiene le pertenece, es propiedad de la Santa Iglesia. Y ellos pueden administrar como ellos quieran todas esas propiedades. Y por eso inclusive dicen que si alguien tiene necesidad de tomar los excesos de bienes que tiene otro, que lo haga. Porque es justificado por eso. Todo lo que les digo es doctrina católica, es cierto lo que les digo, no me lo estoy inventando. Algún día voy a traer todo eso y les voy a presentar aquí, para que vean en qué consiste la doctrina social católica. Es bien interesante, porque si nosotros comparamos con la Agenda 2030, íntimamente ligado con esta doctrina social católica. Por eso dice que al final, al 2030, ya dice, no tendrás nada, pero serás feliz, te dice. Porque esa es la doctrina social católica. Mira cómo está este tema. No dice Salomón que lo que fue volverá a ser. Ahí está. Esto ya lo hicieron. Esto ya existió. Y esto va a volver a suceder. No dice la profeta que nos vamos a encontrar en un momento totalmente aislados de toda la sociedad, que vamos a ser repudiados, que no tendremos absolutamente nada. ¿O pensamos que el hecho de comprar y vender es algo muy superficial? Hermanos, no vamos a tener ni dinero, ni vamos a tener bienes, ni vamos a tener amigos, ni vamos a tener familia, ni vamos a tener nada. Pero Dios dice que a los justos su pan y sus aguas estarán seguras. ¿No es cierto? Este documento muestra a las claras que el espíritu satánico obrará. Miren lo que dice la profeta. Obraba detrás del escenario. Es el rugido del dragón y no la voz de Cristo lo que en él se dejaba oír. Los jefes papales no quisieron conformar su carácter con el gran modelo dado en la ley de Dios, sino que levantaron un modelo a su gusto y determinaron obligar a todo a ajustarse a este, porque así lo había dispuesto Roma. Cristo dijo, en vano me adoran, porque su corazón está lejos de mí, ¿no es cierto? Porque siguen, ¿qué dice? Mandamientos de los hombres, no los mandamientos de nuestro Dios. Mira eso. Se perpetraron las más horribles tragedias. Los sacerdotes y papas corrompidos y blasfemos hacían la obra que Satanás les señalara. Qué terrible esto. No había cabida para la misericordia en sus corazones. El mismo espíritu que crucificara a Cristo y que matara a los apóstoles, el mismo que impulsara al sanguinario Nerón contra los fieles de su tiempo, estaba empeñado en exterminar a aquellos que eran amados de Dios. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraban a su Redentor. No obstante, las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza a que fueron entregados, siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad. No les importaba, como Pablo, no. Todo es una locura. Estoy loco, decía, por Cristo, que venga lo que venga. Ese era el espíritu de los banderos, ¿no es cierto? No les importaba que les intimiden,
que no tengan que comer. No les importaba la persecución, no les importaba la cárcel, lo único que les importaba era ¿qué? Hacer la voluntad del Padre. Y ese debe ser el espíritu de nosotros, hermanos. Ese debe ser el espíritu en este tiempo. Nuestro pensamiento, como el de Enoc, desde que nos levantamos, ¿qué debe hacer? Purificar tu corazón, purificar nuestro corazón. Sal a compartir la palabra. Sal, hermanos, no hay tiempo. Esto se agota. Ahorita todavía podemos todavía puedes entregar un folletito, todavía podemos entregar un tríptico, todavía podemos abordarle a alguien y plantearle una conversación. En muy poco tiempo no se va a poder esto, hermanos, porque todo lo que estamos leyendo aquí en el conflicto de los siglos se va a repetir. Y Daniel 12 versículo dice que es un tiempo de angustia cual nunca lo hubo. O sea, quiere decir que fue peor que esto, hermanos. Peor que esto. No hemos visto a Satanás en su última fase. La inspiración dice que hay demonios que ni siquiera han sido utilizados y van a salir en este tiempo. Por favor, Jan. Eso que te acaba de mencionar me llama la atención, porque una vez yo me monté en el bus, aquí recién yo estaba entrando en la fe, en los túneles de San Roque, es lo que estaba entrando, y se montó un tipo, pero el hombre estaba endemoniado literalmente. O sea, tú podías ver su rostro en la expresión, que no era una persona normal, el hombre estaba endemoniado. Y a mí me sorprendió lo que él dijo. El hombre dijo, tenemos leones encadenados para el tiempo del fin. Mira eso. Antes de que Adán y Eva, nosotros estábamos aquí, dijo el hombre. Y yo me sorprendí cuando ese hombre dijo eso, y yo digo, wow. El hombre dijo que ellos estaban aquí antes de Adán y Eva, y que tenían leones encadenados para el tiempo del fin, hablando de demonios, ¿no? Pero estaba endemoniado el hombre literal. Yo nunca había visto una persona con esa expresión, con esa apariencia, hablar cosas así. O sea, era loco, pero lo que decía eran cosas coherentes, hermano. Y eso, ahora me acuerdo eso de lo que te acaba de decir. Sí. Y dije, wow, este hombre está endemoniado. ¿No? Es tenaz. Cosas así extrañas, como con doble sentido, ¿me entiendes? Pero con coherencia a la vez. Totalmente coherente. Yo digo, wow. Y totalmente inspirado lo que dijo el hombre. Recordemos que cuando le asesinaban, cuando pedían la crucifixión de Cristo, dice que los hombres parecían demonios, dice, que eran demonios que le pedían que le matasen al Hijo de Dios. 2025, esto sí les comenté a ustedes, pero en 2025 la agenda satánica ya habla de la externalización de las jerarquías, que quiere decir que los demonios ya se van a manifestar. Es obvio, porque en la primera venida de Cristo, Leo, hubo una manifestación, hubo una externalización de esos demonios. Recordemos que parte del ministerio de nuestro Salvador fue justamente expulsar demonios. Y demonios por aquí, demonios por acá, y por todo lado había demonios. Es obvio que en su segunda aparición va a suceder lo mismo. Y lo estamos viendo, hermanos. No vemos esas locuras de niños que entran a dispararles a sus compañeros, que matan a sus padres, a los maestros. No vemos la locura de la guerra, no vemos la locura de cómo asesinan niños en el Medio Oriente, mujeres. O sea, eso solo es obra de Satanás, pues. ¿Estamos viendo o no estamos viendo? Vemos los aviones que caen a cada rato. A cada rato caen. Y es bien interesante este tema porque la profeta dice que sucederá eso. La profeta dice que armadas enteras irán al fondo del mar. No estamos viendo cómo suceden eso en las guerras y va a suceder y va a profundizarse más. Hermanos, por eso les digo, este libro, mira, este libro es una maravilla, este libro. Pero también nos señala lo que está por venir. Debemos estar preparados para esto. Si leemos, ¿para qué? Es para conocer. No solo para conocer, es para prepararnos. Para prepararnos es el motivo del objeto principal de lo que estamos aquí. Prepararnos. Prepararnos espiritualmente para que cuando estas cosas sucedan nosotros nos aferremos. Porque sabemos que esto va a pasar.
Muy pronto va a pasar esto, ¿sí? Continuemos, ¿ya? No sé si alguien me ayuda, ¿dónde nos quedamos? Sí. No quisieron conformar su carácter con el gran modelo dado en la ley de Dios, sino que levantaron un modelo a su gusto y determinaron obligar a todos a ajustarse a este porque así lo había dispuesto Roma. Se perpetraron las más horribles tragedias, los sacerdotes y papas corrompidos y blasfemos hacían la obra que Satanás les señalaba. No había cabida para la misericordia en sus corazones. El mismo espíritu que crucificara a Cristo y que matara a los apóstoles, el mismo que impulsara al sanguinario Nerón contra los fieles de su tiempo, estaba empeñado en exterminar a aquellos que eran amados de Dios. No importa, ya repetimos. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraban a su Redentor. No obstante, las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza que fueron entregados siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad. Qué hermoso. Se los buscaba para darles muerte y con todo su sangre regó la semilla sembrada que no dejó de dar fruto. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Mire que fueron los primeros reformadores, ¿no es cierto? Se habla del movimiento reformador con Martín Lutero, el periodo desde 1517 con las 95 tesis que se clavó en la iglesia de Gutenberg. Pero aquí ya vemos que había un movimiento reformador con los valdenses, ¿o no? De hecho, el padre originario de este pueblo fue Pedro Baldo, y se lo reconoce. La inspiración habla de Pedro Baldo, y lo reconoce como un gran reformador. ¿Sí? Entonces, mira, siglos antes. De hecho, Juan Hus, 100 años antes de que aparezca Martín Lutero. Y él hizo hasta exclamó una profecía, porque Juan Hus, cuando era llevado a la hoguera, dijo: a mí me podrán asesinar, pero habrá un ganso al que no le podrá destruir. Y nosotros sabemos que Ganso era el nombre con el que se le conocía a Martín Lutero. Mira lo que dijo. Y es más, dio hasta el periodo. Después de 100 años dijo aparecer un ganso. Justo en 100 años apareció Martín Lutero. Impresionante, ¿no? Dios tiene siervos, ha tenido siervos en todas las épocas de la historia. Siempre. ¿Vale? Ya. Esparcida y esparcidos por muchas tierras. Y justo quería comentarles esto. Esparcidos por muchas tierras arrojaron la semilla de la reforma que brotó en tiempos de Wycliffe. Se desarrolló y echó raíces en días de Lutero, para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrirlo, todo a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Creo que acabamos, ¿no es cierto? Bueno, conversemos un poquito. No, hasta aquí vamos porque quiero dar la oportunidad, si alguien quiere tomar el capítulo 5, que lo haga, si no yo la próxima tomo también el capítulo 5, ¿sí? ¿Vale? Tenemos todavía, ¿quieren continuar con el capítulo 5? ¿Continuamos? Díganme ustedes, un poquito. ¿Vemos la introducción? ¿Sí? Sí, hermanos, díganme ustedes, ¿vale? Ya, sigamos, ¿ya? El lucero de la reforma. No. Ya vamos a ver quién es. No, pero vale esas cosas. Aquí estamos justamente para compartir. Justamente estamos para compartir y aprender más. Porque Dios es el que ilumina nuestras almas, ¿no es cierto? Él es el que nos... ¿Quién es la luz? ¿Quién es el dador de luz? Es Él. Y nosotros estamos aquí para recibir la información. Ya vamos a ver de quién habla como el lucero de la reforma. Capítulo 5. Miremos lo que nos dice. Antes de la reforma, miren lo que dice. Antes de la reforma, hubo tiempos en que no existían sino muy pocos ejemplares de la Biblia. No había, antes de la reforma protestante de 1517,
No había Biblias. No es como ahora que tú gozas, tu papito, tu mamita te dan una Biblia, ¿no? En ese tiempo era totalmente vedada la escritura a la gente. No había, no la tenían. Y las únicas Biblias que había solo en el idioma latín. Y ya vamos a ver que este hombre fue el que inició con la traducción, la primera traducción de la Biblia en latín al idioma inglés. Sí, ya vamos a ver, por eso dice, el lucero, ¿cuál es el lucero? O sea, exactamente, ¿no es cierto? Y como Dios dice, ¿no es cierto? Que nosotros vamos creciendo hasta que el día esclarece, dice, ¿no es cierto? O sea, es como un lucerito, ¿no? Pero Dios dice, no había permitido que su palabra fuese destruida completamente. ¿Quién la había preservado? Los valdenses. Ya lo leímos de eso, ¿no es cierto? Que los valdenses la habían preservado a través del conocimiento con sus hijos que les hacían memorizar, los rollos que escribían. Así se preservó la verdadera palabra de Dios, no la que poseía Roma, pues. Porque es obvio que la que poseía Roma es una palabra adulterada, pues. Eso es obvio, ¿no es cierto? Dice, sus verdades no habían de quedado ocultas para siempre. Le era tan fácil quitar las cadenas a las palabras de vida como abrir las puertas de las cárceles y quitar los cerrojos a las puertas de hierro para poner en libertad a sus siervos. En los diferentes países de Europa hubo hombres que se sintieron impulsados por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como un tesoro escondido y que siendo guiados providencialmente hacia las Santas Escrituras, estudiaron las sagradas páginas con el más profundo interés. Deseaban adquirir la luz a cualquier costo. Aunque no lo veían todo con claridad, pudieron discernir muchas verdades que hacía tiempo yacían sepultadas. Iban como mensajeros enviados del cielo, rompiendo las ligaduras del error y la superstición, y exhortando a los que por tanto tiempo habían permanecido esclavos a que se levantaran y afirmaran su libertad. Salvo entre los valdenses, la palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites de idiomas conocidos tan solo por la gente instruida. Pero llegó el tiempo en que las Sagradas Escrituras iban a ser traducidas y entregadas a gentes de diversas tierras en sus idiomas natales, ¿no es cierto? Había ya pasado la oscura medianoche para el mundo. Había ya pasado la oscura medianoche para el mundo. Fenecían las horas de tinieblas y en muchas partes aparecían señales del alba que estaban por rayar. En el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la Reforma. Juan Wycliffe. Él es el conocido porque, ¿por qué? ¿Qué es lucero? Es lo primero que usted ve, lo que aparece, ¿no es cierto? Él fue el primer traductor de una Biblia. Por eso se lo conoce como el lucero de la Reforma, ¿ya? Que fue el heraldo, o sea, fue el primero, ¿no es cierto?, de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La gran protesta que contra Roma le fue dado lanzar no iba a ser nunca callada, porque inició la lucha que iba a dar por resultado la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones, de los errores papales, ¿no? Recibió Wycliffe una educación liberal y para él era el amor de Jehová el principio de la sabiduría. Se distinguió en el colegio por su ferviente piedad, a la vez que por su talento notable y su profunda erudición. En su sed de saber trató de conocer todos los ramos de la ciencia. Se educó en la filosofía escolástica, en los cánones de la iglesia y en el derecho civil, especialmente en el de su país. Era un hombre instruido, ¿no? En sus trabajos posteriores le fue muy provechosa esta temprana enseñanza. Debido a su completo conocimiento de la filosofía especulativa de su tiempo, pudo exponer los errores de ella,
y el estudio de las leyes civiles y eclesiásticas le preparó para tomar parte en la gran lucha por la libertad civil y religiosa. A la vez que podía manejar las armas que encontraba en la palabra de Dios, había adquirido la disciplina intelectual de las escuelas y comprendía la táctica de los hombres de escuela. El poder de su genio y sus conocimientos extensos y profundos le granjearon el respeto de amigos y de enemigos. Sus partidarios veían con orgullo que su campeón sobresalía entre los intelectos más notables de la nación. Y sus enemigos se veían imposibilitados para arrojar desdén sobre la causa de la reforma por una exposición de la ignorancia o debilidad de su defensor. Estando Wycliffe todavía en el colegio, se dedicó al estudio de las Santas Escrituras. En aquellos remotos tiempos, cuando la Biblia existía solo en los idiomas primitivos, los eruditos eran los únicos que podían allegarse a la fuente de la verdad, pues a las clases incultas les estaba vedada. Ese estudio preparó el camino para el trabajo futuro de Wycliffe como reformador. Algunos hombres ilustrados habían estudiado la palabra de Dios y en ella habían encontrado revelada la gran verdad de la gracia concedida gratuitamente por Dios. Y por sus enseñanzas habían difundido esta verdad e inducido a otros a aceptar los oráculos divinos. Cuando la atención de Wycliffe fue dirigida a las Sagradas Escrituras, se consagró a escudriñarlas con el mismo empeño que había desplegado para adueñarse por completo de la instrucción que se impartía en los colegios. Mira qué importante, antes de comenzar la traducción, ¿qué dice? Que indagó, escudriñó las Escrituras. ¿Sí? Ese fue el primer trabajo que hizo. Hasta entonces había experimentado una necesidad que ni sus estudios escolares ni las enseñanzas de la iglesia habían podido satisfacer. Encontró en la palabra de Dios lo que antes había buscado en vano. En ella halló revelado el plan de la salvación y vio a Cristo representado como el único abogado para el hombre. Se entregó al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto. Como los reformadores que se levantaron tras él, Wycliffe, en el comienzo de su obra, no pudo prever hasta dónde ella le conduciría. No se levantó deliberadamente en oposición contra Roma, pero su devoción a la verdad no podía menos que ponerle en conflicto con la mentira. Conforme iba discerniendo con mayor claridad los errores del papado, presentaba con creciente ardor las enseñanzas de la Biblia. Veía que Roma había abandonado la palabra de Dios cambiándola, ¿por qué? Por las tradiciones. La Escritura nos señala que eso hacían los fariseos, ¿no? Miren eso. Acusaba desembosadamente al clero de haber desterrado las Santas Escrituras y exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo y que se estableciera de nuevo su autoridad dentro de la iglesia, porque ya la Biblia ya no era la autoridad. ¿Qué era la autoridad? Las tradiciones de los hombres, ¿no es cierto? Porque esa es la esencia del catolicismo. Esa es la esencia del catolicismo, no es la Biblia. Era maestro entendido y abnegado y predicador elocuente, cuya vida cotidiana era una demostración de las verdades que predicaba. O sea, mira, su vida era acorde con lo que él predicaba, ¿no es cierto? Su conocimiento de las Sagradas Escrituras, la fuerza de sus argumentos, la pureza de su vida y su integridad y valor inquebrantables le atrajeron la estimación y la confianza de todos. Muchos de entre el pueblo estaban descontentos con su antiguo credo al ver las iniquidades que prevalecían en la iglesia de Roma.
y con inmenso regocijo recibieron las verdades expuestas por Wycliffe. Pero los caudillos papales se llenaron de ira al observar que el reformador estaba adquiriendo una influencia superior a la de ellos. Wycliffe discernía los errores con mucha sagacidad y se oponía valientemente a muchos de los abusos sancionados por la autoridad romana. Mientras desempeñaba el cargo de capellán del rey, se opuso osadamente al pago de los tributos que el Papa exigía al monarca inglés, y demostró que la pretensión del pontífice al asumir autoridad sobre los gobiernos seculares era contraria tanto a la razón como a la Biblia. ¿Sí? Las exigencias del Papa habían provocado profunda indignación y las enseñanzas de Wycliffe ejercieron influencia sobre las inteligencias más eminentes de la nación. El rey y los nobles se unieron para negar el dominio temporal del Papa y rehusar pagar el tributo. Fue este un golpe certero asestado a la supremacía papal en Inglaterra. Otro mal contra el cual el reformador sostuvo largo y reñido combate fue la institución de las órdenes de los frailes mendicantes. Pululaban estos frailes en Inglaterra y comprometían la prosperidad y la grandeza de la nación. Veamos por qué. Mire lo que nos dice la inspiración. Las industrias, la educación y la moral eran afectadas directamente por la influencia agostadora de estos frailes. Mire qué dice que afectaban. Escuchen estos, hermanos, es bien importante lo que nos dice. ¿Sobre qué tenían influencia? Sobre la industria, el comercio, la economía, ¿no es cierto? ¿Sobre qué más? La educación y la moral. O sea, estos frailes tenían, ¿no es cierto?, una influencia sobre todas estas cosas. ¿Acaso la Biblia no nos dice que Babilonia tiene influencia sobre todas estas cosas? Nos dice, pues, miren desde qué tiempo. ¿Desde qué tiempo tenían influencia sobre la economía, el comercio, la moral, la educación y todo? Por eso vino el movimiento protestante, la reforma protestante, para intentar cambiar toda esta locura que habían creado los frailes católicos. Habían destruido absolutamente todo y tenían influencia sobre estas cosas. Miren lo que dice de estos frailes. La vida de ociosidad de aquellos pordioseros era no solo una sangría que agotaba los recursos del pueblo, sino que hacía que el trabajo fuera mirada con menosprecio. La juventud se desmoralizaba y cundía en ella la corrupción. ¿No vemos eso ahora, nuestra pobre juventud destruida? Por eso vemos ahora tantos jóvenes, perdón la expresión, inútiles, que no saben hacer nada, no saben trabajar y se dedican, con todo el respeto, a ser influencer, como si eso fuera un trabajo. Y la gente, porque no saben hacer nada más, no todos, pero no saben hacer nada más y ven el trabajo, llámese de un carpintero, de un albañil, de cualquier otra cosa, como algo extraño y como que ese trabajo no es para mí. Entonces se cumple nuevamente esto que miraban con menosprecio el trabajo honesto, el trabajo manual, el trabajo que influye en el intelecto de la persona y se vuelven inútiles. Pero recordemos de dónde viene este sistema educativo. Recordemos de dónde viene. De Babilonia, pues. Es más, uno de los puntos principales de la reforma protestante de Martín Lutero fue la educación, pues. Porque sabía que ese era el mayor problema. Porque un pueblo educado y preparado en los caminos de Dios le van a poder engañar. Van a poder hacer esa clase de seres viles, despreciables, ociosos, vagos, lo que usted acaba de manifestar.
inútiles. No, porque la verdadera conducción, ¿a dónde nos conduce? Otra cosa, pues. La verdadera educación nos conduce a qué? A tener el carácter de Cristo y hacer las obras de Cristo. Por eso Martín Lutero luchó con todas sus fuerzas por implementar un sistema educativo que vaya en contra del sistema educativo de Roma. Porque Roma eso ha dicho siempre, dame un niño, yo lo educo y nunca más va a dejar de ser católico, dentro de los principios católicos. Incluso hay un conflicto de los siglos, hay un capítulo que habla sobre un hombre que le llevaba el evangelio a los niños y así se ganaba a los padres. Empezó educando a los niños, dándole el mensaje, y después, porque decían que no se podía comprender el evangelio, la profecía, entonces ahí se dieron cuenta cómo si un niño puede comprender el evangelio, y no usa ese método, y así le llevó el evangelio a las personas. Mira eso. Entonces, mira, la influencia que ha tenido la Iglesia Católica ha sido tremenda sobre los hombres, ¿no? Al punto de llevarles a una destrucción total, ¿no? A sentirse seres inútiles, que no tienen una necesidad de trabajar, que no tienen una necesidad de prosperar, de educarse, de formarse, de conocer. Es que eso le conviene al catolicismo, porque si les mantienen en la ignorancia, lógicamente los tiene atados, ¿no? Y por eso ha creado sistemas hasta como el comunismo y el socialismo, porque a través de esos sistemas también los tiene atados. También. Está todo eso. ¿De dónde proviene? ¿No es cierto? La juventud se desmoralizaba y cundía en ella la corrupción. Debido a la influencia de los frailes, muchos eran inducidos a entrar en el claustro y consagrarse a la vida monástica. Y esto no solo sin contar con el consentimiento de los padres, sino aún sin que éstos lo supieran, o en abierta oposición con su voluntad. Con el fin de establecer la primacía de la vida conventual sobre las obligaciones y los lazos de amor a los padres, uno de los primeros padres de la Iglesia romana había hecho esta declaración: aunque tu padre se postrase en tierra ante tu puerta, llorando, escuchen esto, y lamentándose, y aunque tu madre te enseñase el seno en que te trajo y los pechos que te amamantaron, deberías hollarlos y seguir tu camino hacia Cristo sin vacilaciones. ¿Ah? Eso nos dice la palabra de Dios. Qué locura, ¿no? La enseñanza. Qué locura. Amén, ¿no es cierto? Mire esa. Y mira, si ustedes leyeran el juramento de los jesuitas, hay mucho de este aditamento. Porque ahí dice en el juramento de los jesuitas que si tu padre, si tu madre, tu familia se pone a los intereses eclesiásticos del Papa, puedes destruirlos, puedes asesinarlos, puedes hacer con ellos lo que tú quieras. ¿Parecido o no parecido? Parecido a lo que nos dice aquí. Porque si se opone a los principios eclesiásticos, oye, o sea, desprécialos, hazlos a un lado, desconócelos. Qué duro, ¿no? Deshacerse de todo aquello que está en contra de la iglesia. Exacto, deshacerse, mira, ese deshacerse es interesante, ¿no? Porque para ellos deshacerse, ya vemos pues a través de la historia lo que para ellos implica deshacerse, ¿no es cierto? Mire lo que dice: con esta monstruosa inhumanidad, como la llamó Lutero más tarde, más propia de lobos o de tiranos que de cristianos y del hombre, se endurecían los sentimientos de los hijos para con sus padres. Qué terrible, ¿no? Así los caudillos papales, como antaño los fariseos, anulaban el mandamiento de Dios mediante sus tradiciones y los hogares eran desolados.
viéndose privados los padres de la compañía de sus hijos e hijas. Los fariseos hacían lo mismo, decían, no, cuando daban ofrenda, hacían escorbán, entregado a Dios, y no les ayudaban a sus padres sabiendo que tenían necesidades tremendas. Lo mismo. Sí, algo mencionado, dice que Cristo lo repetió y le dijo que bueno, que esa era su ofrenda. Claro, ellos decían, corbán, decía, esta es mi ofrenda a Dios. Yo cuando les enseñé eso, les dijo Cristo. Exactamente, ¿cuándo? Porque el mandamiento, como lo dice Leonardo, es claro, pues honrarás a tu padre y a tu madre. Y honrar a tu padre y a tu madre no es dejarlo si está en una tremenda necesidad, lo dejo ahí le dejo ahí en la calle, le dejo que no le proveo alimento, no le proveo vestido. Eso es una locura, eso hacían los fariseos. No, decía, yo ya hice, mira, yo ya di la ofrenda a Dios. Eso es para Dios, no puedo entregarte a ti. Parecidos, ¿no? Bien parecidos nuestros amigos romanos con los fariseos. Estamos en... Ya. Aún los mismos estudiantes de las universidades eran engañados por las falsas representaciones de los monjes e inducidos a incorporarse en sus órdenes. Muchos se arrepentían luego de haber dado este paso. Al echar de ver que marchitaban su propia vida y ocasionaban congojas a sus padres, pero una vez cogidos en la trampa les era imposible recuperar la libertad. Muchos padres, temiendo la influencia de los monjes, rehusaban enviar a sus hijos a las universidades. Como ahora, usted envía a un hijo a una escuela, a un colegio o a una universidad, lo que va a conseguir es un ateo seguro. Seguro. O como dice la hermanita Andreita, una influencer, ¿no? Terrible, ¿no? Dice, muchos se arrepentían luego de haber dado este paso al echar de ver que marchitaban su propia vida y ocasionaban congojas a sus padres, pero una vez cogidos en la trampa, pues era imposible recuperar la libertad. Muchos padres, temiendo la influencia de los monjes, rehusaban enviar a sus hijos a las universidades y disminuyó notablemente el número de alumnos que asistían a los grandes centros de enseñanza. Así decayeron estos planteles y prevaleció la ignorancia. El Papa había dado a los monjes facultad de oír confesiones y de otorgar absolución, cosa que se convirtió en mal incalculable. En su afán por incrementar sus ganancias, los frailes estaban dispuestos a conceder la absolución al culpable, que toda clase de criminales se acercaba a ellos y se notó en consecuencia un gran desarrollo de los vicios más perniciosos. Dejábase padecer a los enfermos y a los pobres, en tanto que los donativos que pudieran aliviar sus necesidades eran depositados a los pies de los monjes, quienes con amenazas exigían las limosnas del pueblo y denunciaban la impiedad de los que las retenían. Qué locura esto. Y en cuanto a la educación, hay una cita que yo leí que dice que si nosotros no somos reformados en cuanto a la educación, nuestros hijos en la universidad, entonces dice que no podemos usar. Ese libro, no nos olvidemos que la educación fue un mensaje que fue entregado a la Iglesia Adventista. No recuerdo el año, creo que fue en el 52, pero fue un primer mensaje. Antes de la reforma pro salud nos fue entregado el mensaje de la educación. Vital para nosotros, vital, porque si no reformamos todo lo que hemos adquirido a través de la educación en Babilonia, mira qué pasó con los patriarcas. A Moisés, ¿cuántos años tuvo que salir fuera para desaprender todo lo que había aprendido de Egipto? 40 años. 40 años. Pablo, que se decía yo, israelita de israelitas, que yo de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Cuántos años tuvo que salir para desaprender todo lo que él pensaba
que era luz del cielo. Y así nosotros podemos ver. Y así nosotros podemos ver que todas estas personas que Dios utilizó en su debido momento tuvieron que ser efectuadas desde un proceso de desaprendizaje. Sí, y luego un retroceso y, como saben decir, un reseteo, ¿no es cierto? Para poder Dios implementar los principios divinos y que puedan ser usados. Porque la educación que nosotros hemos recibido, quieramos o no quieramos, es la educación de Babilonia. Claro, porque ¿qué nos enseñan cuando estudiamos? Que venimos del Big Bang, la evolución, y que la Tierra tiene no sé cuántos miles de millones de años, y todo eso, pero no, nunca está Dios ahí. Y pura basura, o sea, pura basura. Porque uno que ha transcurrido no toda la escolaridad, ¿no es cierto?, completa. Dime qué me acuerdo yo. Yo tampoco me acuerdo. ¿Para qué sirven cosas tan innecesarias? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve? Para mantenerte ignorante y esclavo del sistema. Exacto. O sea, no, exacto. Gracias, Leo, por lo que acabas de decir, porque sí tiene un propósito, pues dentro de la doctrina católica tiene un propósito, no es de la nada, pues. Si te enseño es esto porque te quiero así, Y los niveles, te quiero sometido. los niveles de educación y los títulos, todo eso viene de los griegos. Pero por supuesto, Los pues, griegos fueron los que inventaron. ¿acaso esta bestia que habla no tiene el cuerpo de leopardo? ¿No se fundamenta en la filosofía griega? Está toda su doctrina, pues. Claro, la educación de los griegos. Exactamente, pues es un principio fundamental de los griegos, era la filosofía, pues. Y de eso está constituido este poder romano, pues. Por eso Dios nos dio un mensaje de la educación vital para nosotros. Es más, la profeta es clara y dice que si nosotros no somos instruidos en la nueva educación, no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, hermanos, conciencia sobre esto. Conciencia. Ya, nos vamos a quedar aquí, ¿sí? Nos vamos a quedar aquí. Solo déjeme sombreando esa partecita, hermanita Andrea, le pido de favor, yo ya le resalto para continuar. Hermanito, y sabe que yo estaba estudiando algunos estudios de un hermano de Bolivia, y porque estaba estudiando el libro de Daniel, ¿no? Y habla sobre la educación. Y los hebreos, cuando fueron a Babilonia, recuerda que le cambiaron sus nombres, ¿verdad? Que los nombres en ese tiempo representaban al Dios que adoraban. Entonces ellos fueron instruidos en la educación de las cosas de Dios, obviamente. Pero dice que ellos cuando entraron a las universidades de Babilonia, ¿verdad? Ellos le inculcaron toda esa educación babilónica y querían hacerle el cambio de la educación de Dios a la educación de los babilónicos, obviamente. Entonces eso fue una de las pruebas a las cuales también todos ellos se enfrentaron. Y eso pasa también ahora en el pueblo de Dios, ¿me entiendes? Porque nosotros podemos estar educando a nuestros hijos en la casa, pero cuando van a la escuela, al colegio, a la universidad, le están enseñando una educación babilónica. Entonces, no se está haciendo nada. O sea, tú enseñas a tu hijo en las cosas de Dios, pero igualito él va a Babilonia a aprender una educación fácil que va en contra completamente de la palabra de Dios. Es que no estamos entendiendo el principio de la educación que viene del cielo. No lo estamos comprendiendo. Porque en el libro de la educación se nos señala claramente que nuestros hijos no pueden ir a esas escuelas de Babilonia. No pueden. ¿Qué van a aprender allá? ¿Qué van a aprender? ¿Cuál va a ser el resultado de esos niños? Gente que no cree en Dios. Gente que no busca conocerlo mediante el estudio de la palabra. Gente que no practica la piedad. Porque afuera no se practica la piedad. Se supone que la piedad es una característica de la iglesia de Dios. Dañando la mente en cuanto a lo que es el hombre. Exactamente. La sexualidad. Y de lo que tú dices, no te olvides que en el tema de la colonización, ¿no es cierto? Cuando una nación se superponía sobre otra nación, Sí. ¿no es cierto?
la quería colonizar y no solamente era con el territorio, ¿sí? No solo que anexaba su territorio conquistado, sino que cuál era el principal objeto de la conquista? Cambiarte, entre otros aspectos, la religión. Entre otros aspectos, porque también ¿qué querían infundirte? Su filosofía, sus costumbres, sus tradiciones. O sea, era una colonización total. Y eso es lo que hace Roma, pues. Eso es lo que hace Roma. Eso se ve en toda la Biblia, en la cautividad. Exactamente. Si vemos cuando José fue a Egipto, también era lo mismo, José tenía que aprender las cosas de Egipto. Exactamente, exactamente. Y así ha sido siempre. Pero mira, también la Biblia nos enseña que todas estas personas que alguna vez fueron, ¿no es cierto?, influenciadas por las diferentes culturas, al final, para ser usadas por Dios, tuvieron que ser sacadas. O sea, tuvieron que ser sacadas y no tienes otra. Claro, y en la educación, ¿qué religión nos inculcan? La religión católica, porque sabe, y ahí vemos que la religión está controlando la educación. Porque en el colegio, cuando yo estudiaba, nos pedían la primera comunión, la confirmación, todo. Cuando había un evento y querían la bendición de Dios, ¿a dónde nos llevaban? A la católica. ¿Me entiendes? Entonces vemos la conexión de lo vinculado que está la religión católica con la educación, es lo mismo sistema. Pero verás, si vamos a profundizar esto más, hermanos, de aquí no salimos, verás, y te voy a decir el por qué. Verás, la influencia católica no creas que solo sobre los católicos. Si tú vas a estudiar la religión musulmana, budista, y todas tienen influencia católica. Claro. Todas. Los musulmanes son marianos, pues. ¿Sí sabían eso? Sí. ¿De dónde es la marianología? Católica. Es que los mismos católicos crearon esa religión. Por eso te digo, de aquí no vamos a salir. Si nos metemos a ese tema, de aquí no vamos a salir y vamos a llegar a conclusiones tenaces. Ellos querían controlar el Medio Oriente bajo la religión No, y aquí hay mucho que hablar, pero lo que vemos es la influencia de la educación católica sobre el mundo, no sobre la parte de los católicos, sobre el mundo. Por eso nosotros, gracias a Dios por el espíritu de profecía, gracias por los mensajes que Dios en su inmenso amor nos ha entregado. Y uno de esos mensajes fue la educación. ¿Quién de ustedes ha leído el libro de la educación? Yo he leído como... Yo sí les invito a que lean. Y los padres, sobre todo los padres, deberían leer, no solo leer, sino como Daniel dice, entender. Porque hay principios fundamentales de salvación en ese libro. Puede ser los padres de alguna religión o los padres del mundo, no tiene nada que ver. El mensaje de Dios es para su pueblo, pero el adventismo es luz para las naciones, pues. No es un mensaje que solo es para la iglesia adventista. Este mensaje es para todos, es para el mundo. Pero debemos entender para poder proclamar estas verdades al mundo. Si no, ¿cómo vamos a proclamarlas? Si nosotros les tenemos a nuestros hijos en las escuelas, ¿verdad? Ni siquiera seculares, en las escuelas católicas les tenemos. No, y te voy a decir peor. Pero ¿sabe qué, León? Yo le prefiero a mí. Si yo tuviera un hijo, le prefiero una escuela católica que una escuela adventista, en la actualidad. Porque lo que vos recibes en la escuela adventista es una locura. Totalmente influenciada. Exactamente. Porque Roma tiene influencia sobre todo, pues porque ha filtrado también nuestra iglesia. ¿O creemos que nuestra iglesia no se ha filtrado? Pues vamos a ver la condición de nuestra iglesia organizada, vamos. Y nosotros no estamos mejor que ellos. Pero mira, es una locura este tema. Pero gracias a Dios por ese mensaje, sí. Pero el mensaje de Dios que nos da no es para jactarnos, es para conocerlo, para vivirlo. ¿Vale? Gracias a Dios por eso. Ayúdame con los diezmos y las ofrendas, por favor, Jan. Muchas gracias. Arrodillémonos, hermanos, por favor, los que podamos, ¿ya? ¿Todavía no?
Amén.